Su líder ha muerto, ejecutado como un vulgar criminal. Pero empieza a oírse hablar de resurrección y de una misión imposible. Los 12 elegidos de Jesús, los apóstoles, reciben el encargo de llevar una nueva fe hasta los confines de la tierra. Felipe, Simón y Mateo parecen haber abierto un camino hacia el sur. Historias empapadas de leyenda, mitos y magia. Misioneros evangelizando en tierras desconocidas. La amenaza era real. Conversión a conversión. Desafiando al viejo orden. Abocados a enfrentamientos mortales. Los van a apalear, a azotar, a torturar. Las historias de su martirio los han inmortalizado y han inspirado a los creyentes. En el norte de Etiopía, en la remota población de Abraha-Atzba, hay un antiguo santuario. Es una remota iglesia, tallada hace siglos en la roca viva. Cuando uno llega a Etiopía, después de llegar a Addis, hay que volar desde Addis hasta Mekele. Y después hay que conducir 45 kilómetros hasta Bukro. Y luego 17 kilómetros por una pista de tierra. Actualmente más de la mitad de los 96 millones de habitantes de Etiopía son cristianos. Pero la llegada del cristianismo a esta tierra está unida por la leyenda a famosas figuras bíblicas, entre ellas los apóstoles Felipe, Simón y Mateo. Y en el Sancta Sanctorum de la iglesia de piedra de Abraha-Atzba se guarda un símbolo sagrado de ese legado. Los cristianos ortodoxos etíopes creen que un antiguo rey trajo aquí el Arca de la Alianza original desde Israel. El Arca de la Alianza está aquí. Está realmente aquí, en Etiopía. Está guardada en una zona muy sagrada. El Arca lo es todo para Etiopía. En la actualidad, todas las iglesias del país tienen una réplica del Arca. Una vez al año se muestra la reliquia envuelta en un sudario. La llevan en procesión por las calles sacerdotes y diáconos que celebran el bautismo de Jesús. Los peregrinos acampan en las orillas del río Netza y celebran una vigilia durante toda la noche para que sus pecados les sean perdonados. A 1 hora y media en dirección sur, la ciudad de Mekele ha llevado esa misma tradición a las calles. Decenas de miles de creyentes participan en una colorida procesión. En la que hay patriarcas, alfombras rojas y más réplicas del arca. Estas ceremonias que celebran el bautismo de Jesús tienen lugar durante una festividad tradicional de Etiopía, el Día del Timkat. El Timkat es una celebración muy especial en Etiopía y en todo el mundo. Se celebra el 19 de enero para recordar el bautismo de nuestro Señor. Pero aunque la tradición relaciona a Etiopía con antiguas historias como la del Arca de la Alianza o el Timkat, cómo llegó hasta aquí la fe cristiana sigue siendo un misterio envuelto en leyendas. ¿Cómo prendió el mensaje de Jesús en un lugar tan lejano? Encontramos referencias a los viajes mortales de los apóstoles en evangelios apócrifos y leyendas medievales. Jerusalén, año 33 de nuestra era. En una colina a las afueras de la ciudad, una ejecución más ordenada por la autoridad romana va a cambiar el curso de la historia.
Aquí va a ser crucificado Jesús de Nazaret por afirmar que es rey. La crucifixión es el evento más importante de la devoción cristiana. Jesús es apresado y juzgado como un criminal porque no es ciudadano romano y se le condena a ser crucificado. El proceso de caminar hasta el lugar de la crucifixión portando la cruz está relacionado con la devoción cristiana y crea un vínculo entre Cristo y sus seguidores. Muere a manos de violentos soldados romanos. «50 días después, la Biblia nos dice que Jesús se alzó de entre los muertos y ascendió al cielo. Pero antes de irse, convocó a sus más estrechos aliados. Antes de la ascensión, ordenó a los apóstoles que no abandonaran Jerusalén, que le esperaran allí. Les dice que conserven la fe, que tienen que llevar una nueva religión hasta los confines de la tierra. Pero los apóstoles son 12 hombres normales, inadaptados, marginados sociales, no teólogos. Los apóstoles son pescadores, carpinteros, recaudadores de impuestos, son personas que tienen que ganarse la vida. En la Biblia, los Hechos de los Apóstoles nos cuentan que estos, privados de su líder, se reúnen para rezar y pedir dirección. De repente, en un parpadeo, todo cambia. Están en una habitación y están rezando sin cesar. Los Hechos de los Apóstoles hablan de una presencia espiritual, el Espíritu Santo, enviado por Dios, como había profetizado Jesús. De repente, oyen un ruido como una fuerte racha de viento. Los apóstoles están reunidos y ven cómo unas lenguas de fuego entran en la habitación. Se dice que ese Espíritu Santo ilumina y guía a los apóstoles. Se sienten plenos de fuerza y de conocimientos, y milagrosamente reciben el don de lenguas. Hay quien sostiene que este es el momento en que nace la Iglesia cristiana. La señal de Pentecostés fue que los discípulos de Jesús, aunque carecían de educación, empezaron a hablar en las diferentes lenguas del mundo. Se produce una gran transformación, supongo, en cuanto a la confianza en sí mismos de los apóstoles. De acuerdo con la Biblia y con los relatos apostólicos de la leyenda dorada del siglo XIII, 3 apóstoles emprenden el camino hacia el sur desde Tierra Santa: Felipe, Simón y Mateo. Es poco lo que se sabe de Felipe y Simón. De hecho, algunos expertos sostienen que los diferentes relatos del Nuevo Testamento sobre Felipe podrían no referirse siquiera a la misma persona, pero lo que cuenta la Biblia no da una imagen muy halagadora de él. Felipe parece un tanto confundido por el hecho de que Jesús sea a la vez el Hijo y el Padre. En el episodio en el que Jesús da de comer a 5.000 personas, Felipe parece desconfiar. Felipe parece un hombre bastante realista. Cuando Jesús está observando a la multitud y pregunta a los apóstoles ¿cómo vamos a dar de comer a toda esta gente?, Felipe dice sensatamente: con el pan que tenemos no va a haber suficiente. Simón tenía el apodo de El Celote por su defensa radical de la fe judía. Algunos estudiosos sugieren que pudo parecerse más a un guerrillero que a un apóstol de la paz. Es una cuestión muy discutida hasta dónde llegaba el radicalismo político de los apóstoles. Así que tenemos a este grupo que los estudiosos modernos llaman los celotes, que eran unos agitadores antirromanos.
Simón, al que llaman el Celote, posiblemente pertenecía a este grupo. Por último, el compañero de Simón el Celote, Mateo, es uno de los apóstoles más conocidos. El primer evangelio del Nuevo Testamento lleva su nombre. Pero la Biblia dice que Mateo era un recaudador de impuestos. Mateo, como recaudador, personificaba todo aquello contra lo que predicaban los cristianos. Todos los apóstoles debieron abandonar su forma de vida y adoptar otra completamente nueva al conocer a Jesús. Pero para Mateo esto debió ser más dramático. Los evangelios cuentan de Mateo que era un hombre impetuoso. Se ha dicho que Mateo era impulsivo. La única evidencia que tenemos de eso es su llamada. En el Evangelio recibe su llamada y simplemente se levanta, no lo piensa dos veces. O era muy impulsivo o estaba muy seguro de sí mismo. Ahora Mateo tiene que viajar hasta el fin del mundo. Tras la revelación de Dios a los apóstoles, los 12 elegidos empiezan a predicar en Jerusalén. Pero su religión es una amenaza para la clase dirigente. Según los Hechos de los Apóstoles, este nuevo ministerio de predicación empieza a tomar impulso en Jerusalén. La primera parte de los Hechos de los Apóstoles cuenta que continuaron predicando a pesar de las amenazas de muerte y los castigos. La Biblia dice que los apóstoles son perseguidos y acosados. Según Eusebio, el historiador del siglo IV, dividen el mundo en regiones. Guiados por el Espíritu Santo, los apóstoles se dirigen a diferentes naciones. En los evangelios se percibe la urgencia de que es algo que hay que hacer. Felipe, Simón y Mateo parten en el cumplimiento de su misión. Felipe y Mateo no podían saber qué se iban a encontrar. Me imagino que estaban preocupados, asustados. Tendrían miedo de lo que podían hacer las autoridades romanas. La Biblia narra el viaje de Mateo, de recaudador de impuestos a apóstol. Ahora tiene que seguir su camino solo. Es una llamada inusual y una señal de la visión internacionalista o intercultural de esta nueva religión. ¿Será su carácter impulsivo su perdición? ¿O dará fruto su potencial como gran líder? La misión es difundir un poderoso mensaje. Es un viaje que puede costar la vida a los apóstoles. El viaje de los apóstoles desde Tierra Santa a África está cargado de mitos y leyendas. Pero el primer capítulo del viaje de Felipe está recogido en la Biblia misma, en los Hechos de los Apóstoles. Desde que partió de Jerusalén, Felipe ha conseguido un buen número de seguidores. Ahora recibe una señal. Será una prueba crucial en su misión de extender la palabra de Jesús. Felipe está en Sumeria y el Espíritu de Dios, la voz de Dios le dice, ve a Gaza. En una ruta hacia el sur conocida como el Camino del Desierto, Felipe se encuentra con un eunuco, ministro de finanzas de la reina de Etiopía. El eunuco es un funcionario del Palacio Real, una especie de encargado del tesoro o algo parecido. Viaja de regreso a su país desde Jerusalén. En los Hechos de los Apóstoles, Felipe, uno de los apóstoles, es enviado en busca del eunuco etíope y se encuentra con él. El eunuco está leyendo el libro de Isaías del Antiguo Testamento y su profecía de la llegada de un Mesías.
Ni siquiera sabemos por qué había estado en Jerusalén, pero podemos suponer que fue un viaje de culto. Debió ir al templo a rendir homenaje o quizá a presentar algún tipo de ofrenda real. Estaba leyendo el libro de Isaías. Felipe le preguntó al eunuco, ¿conoces ese libro? Y el eunuco le contestó a Felipe, necesito que alguien me lo explique. Felipe le dice que el Mesías del que habla el libro de Isaías es Jesús de Nazaret. Y la forma en que se lo explica es relacionándolo todo con Jesucristo. A continuación, Felipe establece un vínculo con él, quizá mostrándole un símbolo secreto que empleaban los cristianos para reconocerse entre sí en el mundo del siglo I. Y de inmediato, el eunuco queda convencido y le pide que le bautice. El eunuco dijo, creo que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Felipe lo bautizó. Por último, Felipe bautiza al dignatario, reforzando con ello su lugar en la iglesia cristiana. Y ese es un punto clave en la llegada de la fe cristiana a África. Porque lo que estamos diciendo es que fue un africano, uno de ellos, quien les llevó las enseñanzas. La semilla había sido plantada. En el siglo IV de nuestra era, la fe cristiana ya había llegado a Etiopía. Los orígenes de la Iglesia Ortodoxa etíope se remontan al año 330 después de Cristo. Sí, la Iglesia de Etiopía es muy antigua. La conversión de la iglesia etíope se produjo muy pronto. ¿Fue hasta allí un apóstol en el siglo I? Es posible. La Biblia menciona Egipto, Libia y Etiopía específicamente, y recoge la conversión del eunuco por Felipe, pero no se hace ninguna mención del viaje de Felipe fuera de Tierra Santa. Lo que sabemos de los apóstoles, lo más importante, viene de los textos del Nuevo Testamento, y hay mucha información, pero en determinado momento se acaba. A través de textos como la Leyenda Dorada, escrito por el obispo de Génova en el siglo XIII, encontramos más historias, aventuras de ficción que hablan de los viajes de los apóstoles de África: Felipe, Simón y Mateo. Casi todo lo que sabemos sobre los viajes de Mateo proviene de historias posteriores que se reúnen en la Leyenda Dorada en el siglo XIII. La Biblia no nos cuenta casi nada más. El alcance de sus viajes es casi imposible de imaginar. Etiopía debía ser otro misterio, pero había formas de llegar allí no demasiado seguras, pero desde luego debía requerir esa convicción interior de que era algo que había que hacer. Tras el encuentro de Felipe con el ministro de Finanzas etíope, un texto apócrifo del siglo IV afirma que Felipe continuó viaje hacia el sur. Según los Hechos de Felipe, el apóstol se dirige a Cartago, situado en la actual Túnez, una de las grandes ciudades del mundo antiguo. Felipe oye la voz de Dios que le dice que vaya a Cartago, en África, y bautizó a miles de fieles. Cartago se convierte en una gran base para la cristiandad. Los viajes del apóstol Simón son en gran medida un misterio. La Biblia no cuenta prácticamente nada de sus primeros años. Una crónica indica que Simón llegó a predicar en lugares tan lejanos como Mauritania y dejó seguidores en pequeños enclaves judíos.
Sabemos, basándonos en algunas escrituras no canónicas, como la historia de los apóstoles según Abdías, que casi con total seguridad, Simón estuvo en África. Leemos que primero Simón fue a Egipto, lo que es lógico. En Egipto había una comunidad judía muy antigua y muy importante, que de hecho realizó la primera traducción del Antiguo Testamento. Y puede que Simón no estuviera solo en Egipto. Se dice que Marcos, el evangelista, conocido sobre todo por el evangelio al que dio nombre, predicó en Alejandría, en Egipto. Se cree que Marcos fue enviado a Alejandría por el apóstol Pedro desde Roma y se habría convertido en el primer obispo de Alejandría. En aquellos tiempos habría sido Alejandría la gran ciudad mediterránea, parte de ese mundo mediterráneo que se debía ver básicamente como el fin del mundo en aquellos días. El conjunto de estas historias dibuja un relato legendario de la difusión de la cristiandad hacia el sur. Tenemos a Marcos en Alejandría y a otros apóstoles que van más al sur. Hablamos de mundos muy diferentes. Desde la gran ciudad de Alejandría, los apóstoles se adentran en el continente africano. ¿Quién será elegido? Mateo carga desde hace mucho con el estigma de su antigua vida como recaudador. Ahora su conversión será completa. Los van a apalear, a azotar, a torturar, pero no van a sentir nada. Según la leyenda dorada, el apóstol Mateo realiza un viaje inimaginablemente penoso. Debió sentir una gran aprensión. Tenía que atravesar desiertos. El agua era un problema. Hacían falta comida y recursos simplemente para sobrevivir al viaje. Viajar en la era premoderna no era agradable. No había necesariamente un sistema fiable de alojamientos. Te podías quedar sin dinero muy rápido. Probablemente viajaba en pequeñas embarcaciones. Eso siempre era peligroso, y a una distancia significativa de tierra firme siempre está el miedo a ahogarse. Le podría haber pasado de todo en el camino. Finalmente, la leyenda dice que Mateo llega a Etiopía. Es un extraño en una tierra extraña. Pero por una extraordinaria coincidencia, Mateo se encuentra con el eunuco, el ministro de finanzas etíope a quien el apóstol Felipe había bautizado a miles de kilómetros de allí. Puede que Felipe le dijera, busca a este hombre, yo lo bauticé, puede que necesite ayuda. No sería como buscar a alguien en Londres o en Nueva York hoy en día. Encuentra al eunuco y el eunuco lo acoge y tienen una conversación. De inmediato, el eunuco le hace una pregunta extraña, al menos para nosotros. ¿Cómo puedes hablar tantas lenguas? Mateo le revela su identidad y su misión. Puede que el ministro de Finanzas le hiciera el signo cristiano de la paz. Mateo acepta el ofrecimiento y forja con él una poderosa alianza. Cuando estuvo en Etiopía, según la leyenda dorada,
Mateo vivía en casa del eunuco, al que Felipe había convertido y bautizado anteriormente. Tras el encuentro con el ministro de Finanzas, la leyenda dorada del siglo XIII cuenta que Mateo llega a la ciudad de Nadaver, en Etiopía. Ha sido un viaje imposible, probablemente de miles de kilómetros. Mateo ya ha conseguido un aliado, pero está a punto de descubrir que no todo el mundo se alegra de verle. Según el relato, cuando Mateo llega a Etiopía, se encuentra con dos magos, Zaroes y Arfaxad. Ellos creen que Jesús está muerto y les gustaría que Mateo también lo estuviera. Se sienten amenazados. ¿Por qué? Porque se supone que ellos son los que curan, que ellos son los que resuelven las disputas. Mientras está predicando a las gentes, se presenta la gran oportunidad de Mateo. Resuenan gritos desgarradores. El hijo del rey ha muerto. Está predicando sobre cómo Dios creó el paraíso y cómo Adán el hombre y Eva la mujer rompieron esa amistad con Dios y fueron expulsados. Y en ese momento, cuando está hablando del paraíso terrenal, muere el hijo del rey. Los dos magos de Nadaver, Zaroes y Arfaxad, intentan salvarlo. Le dicen al rey que es demasiado tarde. Pero el eunuco cree que los poderes de Mateo son muy superiores. A petición del eunuco, el mismo eunuco dice: no, esperad. Aquí está el hombre que puede devolver la vida a este joven, a este muchacho. Mateo debe invocar el poder de Dios. Esta es la gran prueba de Mateo en una tierra extranjera. Empieza a rezar junto al niño. Y milagrosamente vuelve a la vida. ¿Y qué ocurre? Que Mateo, mediante la oración, resucita al hijo del rey, le devuelve la vida. La leyenda dice que Mateo rechaza las alabanzas y proclama: «Hombres, ¿qué hacéis? Yo no soy Dios, sino el siervo de Jesucristo». Cuando todo el mundo le lleva monedas de oro, joyas, él dice: no, yo solo soy un hombre que habla en nombre del verdadero rey, que es Jesús. Él es quien ha realizado este milagro a través de mí. Renuncia a cualquier honor o gloria y dice que la gloria corresponde al Dios sobre el que predica. A continuación, según la leyenda, Zaroes y Arfaxad huyen a Persia. El rey y su familia se convierten. Cuando el rey ve a su hijo muerto volver a la vida, se convierte y pide el bautismo. Toda su familia se convierte y recibe el bautismo. El rey y su familia, incluido su hijo Eufranor, son bautizados. Mateo consagra a Dios a la hija del rey, Efigenia. En adelante deberá vivir rodeada por 200 vírgenes,
y no podrá casarse con ningún hombre. La leyenda dorada dice que la fama del apóstol Mateo se extiende por toda Etiopía. Con la curación de Eufranor, el hijo del rey, Mateo ha logrado lo que los magos no han podido conseguir. Pero todo está a punto de cambiar. Entonces, Mateo empieza a tener problemas. El rey Egipo está bien dispuesto hacia él, pero al parecer muere. Y a continuación le sucede otro rey. Pero la leyenda dorada no lo deja en muy buen lugar. Se dice que el rey Hirtaco está obsesionado por la belleza de su sobrina Efigenia y quiere tomarla como esposa. Lo que ocurre cuando muere el rey es que su sucesor decide que quiere casarse con la hija de su predecesor. El problema es que al convertirla, Mateo la había consagrado a Dios como virgen y la había rodeado de otras 200 vírgenes más. De modo que esta joven, llamada Efigenia, realmente no podía casarse con el nuevo rey. Pero el rey insiste. Y el nuevo rey no iba a aceptar un no por respuesta. Así que le pide a Mateo que le ayude, pronunciando un sermón para ensalzar el matrimonio. Y Mateo accede a hacerlo, o eso parece. El rey piensa, eso es exactamente lo que quiero. Hasta que Mateo señala al rey y le dice, tú quieres a la novia de Dios y no puedes ser tuya. Mateo reprende a Hirtaco por su lujuria. El rey está furioso. El rey no puede hacer suya a Efigenia, y esto conduce finalmente al martirio de Mateo. Los éxitos de Mateo lo han convertido en una figura influyente, pero en un instante ha cometido un error crucial. Cuando Mateo le dice que no puede tener a Efigenia, el rey monta en cólera y contrata a un asesino. Actúa rápidamente, lo que muestra hasta qué punto estaba enfurecido. Mateo se convierte en enemigo del rey. Para los apóstoles, el mundo se convierte en un lugar hostil rápidamente. Felipe y Simón aparentemente finalizaron su misión en África y siguieron adelante. Según los hechos de Felipe, este viaja a la ciudad de Hierápolis, donde se encuentra con el apóstol Bartolomé. Felipe marcha a Hierápolis, en Frigia, en la Turquía moderna. Y allí no tiene un buen encuentro. Aquí, Felipe y Bartolomé predican a la muchedumbre, entre la que se encuentra la esposa del gobernador. Felipe la convierte contra los deseos de su marido. El gobernador está fuera de sí. Entonces el gobernador de Hierápolis ordena que Felipe y Bartolomé sean crucificados.
Algunas versiones cuentan que los cuelgan de un árbol, otras que de unos ganchos y otras que los atan en cruces. Pero casi todas coinciden en que Felipe fue colgado cabeza abajo. Y aún así continuó predicando a la multitud. Sigue predicando al pueblo. No devolváis mal por mal. Les habla del amor de Dios. Les habla de la compasión mientras está colgado cabeza abajo, lo cual es asombroso. El pueblo queda impresionado por esto. Se congregan, están convencidos. La multitud llora entre plegarias por los apóstoles, pero ya es demasiado tarde para Felipe. Este es su martirio. Descienden a Bartolomé de su cruz, y cuando van a bajar a Felipe de la suya, Felipe dice: no, dejadme aquí. Dejadme disfrutar de mi recompensa eterna. Para él no es algo angustioso, aunque sea doloroso. No lo ve como una humillación. Lo ve como una glorificación, como una hermosa conclusión de la misión a la que había sido llamado. Mientras tanto, a miles de kilómetros, el apócrifo de la leyenda dorada dice que Simón une sus fuerzas con el apóstol Judas Tadeo en Persia, la actual Irán. La leyenda dorada dice que Judas Tadeo estaba predicando en Mesopotamia y por su parte Simón estaba predicando en Egipto. Y entonces los dos viajaron a Persia, a regiones de lo que había sido el Imperio Babilonio. Aquí serán víctimas de los viejos enemigos de Mateo, Zaroes y Arfaxad. Ahora los magos y los apóstoles están enfrentados en una lucha de poder por la fe de la población de la ciudad. Y comienza lo que es una batalla de trucos de magia. Yo puedo silenciarte, yo puedo dominar a las serpientes. Pero esta vez, los magos tienen al gentío de su parte. Agitan a la muchedumbre. Los magos encienden su ira y su sed de sangre y creen que han vencido. Cuando regresan a la ciudad y se enfrentan a los magos y a los sacerdotes paganos en el templo, la confusión es absoluta. Pasan todo tipo de cosas. Y de repente se desata una tormenta de rayos que mata a los dos magos, los fulmina. Y en mitad del caos, Judas Tadeo y Simón encuentran la muerte. En ese momento los sacerdotes y el populacho se lanzan sobre los apóstoles y los hacen pedazos. Judas Tadeo y Simón mueren linchados. Un final horrible. Mientras tanto, en Etiopía, según la leyenda dorada, Mateo se ha ganado la enemistad del rey Hirtaco. La forma en que termina la historia de Mateo no puede estar más alejada de sus inicios como recaudador de impuestos. Pasa de ser alguien a quien se identifica con la jerarquía burocrática más odiada en la Judea de entonces, a convertirse en alguien que rechaza la autoridad del rey. Ha reprendido al rey por desear lascivamente a su sobrina Efigenia. La muerte del apóstol parece inevitable. Mientras Mateo celebra una misa, Hirtaco envía a un asesino a la iglesia.
La misa ha terminado. Mateo está orando. Está dando gracias como hace un sacerdote después de terminar la misa. Mientras Mateo reza con las manos en alto, el asesino se acerca por la espalda y lo apuñala. San Mateo el apóstol fue asesinado por no creyentes en este territorio de Etiopía. El rey Hirtaco cree que la fe cristiana morirá en Etiopía tan rápido como él, pero se equivoca. El apóstol Mateo ha muerto. El rey Hirtaco cree que ha ganado, sin imaginar lo que va a ocurrir. Mientras el pueblo se rebela por el asesinato de Mateo, Efigenia sigue protegida, rodeada por su corte de vírgenes. El rey sigue insistiendo. Envía a mujeres para que intenten convencerla, pero ella sigue negándose. El casamiento del rey no se celebrará. El monarca está fuera de sí. Y entonces el rey comete un supremo acto de ira. Decide quemar el convento de Efigenia. Intenta incendiar la casa donde vivía ella con su séquito de vírgenes. El fuego se extiende. Las vidas de Efigenia y las vírgenes corren peligro. Entonces, según la leyenda, aparece su salvador desde más allá de la tumba. Aparece San Mateo, una visión de Mateo, Invoca a un poderoso viento que desvía las llamas. y lanza el fuego contra el rey. Y el fuego se dirige hacia el Palacio Real, que es pasto de las llamas. El fuego devora el palacio de Hirtaco y lo reduce a cenizas. El rey consigue salvarse, pero su castigo aún no ha terminado. Después del episodio del incendio del palacio, el rey contrae la lepra. Nunca ha aceptado las enseñanzas de Mateo y finalmente se suicida para evitar convertirse en un leproso. Cede a la desesperación y se quita la vida con una espada. De la misma forma que había matado a Mateo, se mata a él. El pueblo decide que ya ha sufrido bastante a esa rama de la familia y eligen al hermano menor de Efigenia como su nuevo rey. La historia del martirio de Mateo y la coronación de Eufranor allanará el camino a siglos de fe cristiana. Gobierna durante 70 años y, según cuenta la historia, establece firmemente el cristianismo en Etiopía, consolidando lo que había iniciado el apóstol Mateo. Damos un salto en el tiempo hasta el siglo XXI. Sale el sol en la remota aldea etíope de Abraha Atzba. Es un nuevo día. Hoy es el Timkat, la celebración más sagrada de la Iglesia Ortodoxa etíope. Timkat significa baño, y para los cristianos ortodoxos representa el bautismo de Cristo, donde se revela su naturaleza.
La llegada de los apóstoles y de otros discípulos de nuestro Señor Jesucristo permitió a Etiopía experimentar estas prácticas del Nuevo Testamento. En el horizonte aparecen cientos de pobladores de los asentamientos que rodean este fértil valle. Sacerdotes y diáconos rodean un altar improvisado. Cantan versículos del Evangelio atribuidos al apóstol Mateo hace siglos. Y renuevan una tradición bautismal de 2000 años de antigüedad, transmitida por el apóstol Felipe al ministro de Finanzas etíope en el camino del desierto, por el apóstol Mateo al joven rey Eufranor. Y por los sacerdotes de hoy a las próximas generaciones y a las crónicas aún por escribir. Cuando lo indica el patriarca, cientos de fieles renuevan sus votos bautismales. Lejos de Jerusalén, según la tradición transmitida por los apóstoles hace siglos. La Santa Biblia dice: esto significa que nadie puede desafiar a la Iglesia, porque la Iglesia florecerá y el cristianismo florecerá en Etiopía. Hasta el día de hoy, las historias de los apóstoles que se dirigieron al sur siguen siendo una mezcla de relatos de la Biblia, leyendas y folclore. Estos son los legendarios primeros pasos del viaje de la cristiandad. Desde los seguidores más cercanos de Jesús a la fe que profesan en el mundo más de 2000 millones de personas.